Matemáticas, hijo. Conmigo alegarás, pero los números no mienten. 2 menos 2 es igual a 0, ¿te aseguro? Hola amigos, ¿cómo están? Planeo hacer una sección acerca del libro Introducción al análisis matemático de una variable y también de su equivalente, pero con el autor de Spivak. No lo sé, Rick, parece falso. El motivo de estos videos es dado que sufrí bastante con la materia de cálculo 2 en la universidad. Me gustaría compartirles un poco de mi experiencia y ver si les es de ayuda. Cabe recalcar que yo estoy utilizando la segunda edición y únicamente voy a trabajar las secciones 6.1 en adelante, que es donde trata el tema de derivabilidad e integrabilidad de funciones. Bueno, vamos a empezar. Los primeros 3 ejercicios de la lista considero que están bastante accesibles. Hablan únicamente de derivar funciones ya conocidas y alguno que otro sobre una definición. Y el número 4 me pareció a mí un poco más interesante, pero si ustedes gustan podría hacerlo. Ok, empezamos. Sección 6.1, ejercicio 4. Sea f una función que va de r a r definida por f de x igual a x cuadrado si x está en los racionales y 0 si x está en los irracionales. Muestre que f es derivable en x igual a 0 y f' de x es igual a 0. El principal problema que yo tuve al enfrentarme a esta función fue que era algo nuevo para mí ver que una función se definiera a trozos. ¡No seas tan crédulo, McFly! Y no mediante un polinomio, una trigonométrica o sus composiciones. Así que para este ejercicio vamos a utilizar 2 herramientas. La primera es la definición de derivada, que nos dice que f' en x0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Y la otra es que el límite de una función f de x cuando x tiende a x0 es igual a L si y solo si el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a L y el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x es igual a L. Entonces, el límite de una función va a existir si y solo si existen los límites laterales y son iguales. Ok. Vamos a empezar con la solución del ejercicio. Tenemos que f' en 0 se define como el límite cuando x tiende a 0 del cociente de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Recordando que 0 es un número racional, por lo tanto le corresponde la primera definición y sería 0 al cuadrado igual a 0. Se simplifica y tendríamos que esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x. Ahora hay que olvidarnos un poco del límite y únicamente vamos a analizar el cociente f de x entre x. Para ello hay que notar que la forma en que se definió f de x, 0 va a ser estrictamente menor o igual a f de x, que a la vez va a estar acotada por la función x cuadrada. Ya que como recordemos la función se definió como x cuadrada en los racionales y 0 en los irracionales. Es decir, 0 va a ser menor o igual que f de x, menor o igual que x cuadrada para toda x en los reales. Habíamos visto que 0 es menor o igual a f de x, la cual es menor que x cuadrada para todo x en los números reales. Ahora hay que dividirlo en 2 casos. Caso de x mayor que 0. Si x es mayor que 0, entonces al dividirlo por entre x la expresión no va a afectar el sentido de la desigualdad, por lo que tanto 0 sobre x va a seguir siendo menor o igual que f de x sobre x, que va a ser menor o igual a x cuadrada sobre x. Y se simplificaría de esta forma, a la cual voy a llamar 1. Recordemos que puedo dividir la expresión ya que x es estrictamente mayor que 0. Ahora, el siguiente caso, x menor que 0. Si x es menor que 0, entonces va a invertir el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, 0 va a ser ahora mayor o igual que f de x sobre x, la cual va a ser mayor que x. Entonces vamos a ordenar esto de una manera más sencilla, que sería que x va a ser menor o igual que f de x sobre x menor o igual a 0. Y a esta la voy a bautizar como 2. Ok, entonces aplicando los límites laterales en la ecuación que bauticé como 1, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 0 va a ser menor o igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x entre x menor o igual al límite cuando de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Recordemos que esto es posible ya que x es mayor que 0.
Entonces 0 va a ser menor o igual acá. Y este es igual a 0. Entonces el límite de la función de f de x entre x cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a 0. De una forma análoga lo haremos para x menor que 0, que sería el caso 2. ¿Ok? Estamos en el caso 2. Y recordando sería límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ya que x es menor que 0. De x sería menor o igual al límite del cociente de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda, menor o igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 0. Entonces esta función va a estar entre 0 y 0, por lo tanto el límite de la función de f de x entre x cuando x tiende a 0 por la izquierda sería igual a 0. Y tendríamos que del 1, que ya hicimos, y de 2, y aplicando la herramienta que vimos al inicio, f' de 0 sería igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x entre x. Y como ambos límites existen, y más importante, son iguales, entonces va a ser igual a cualquiera. El ejercicio 5 de la lista es únicamente derivar funciones, entonces creo que no hay mucho problema ahí. El ejercicio 6 dice, sea n los naturales y f de x definida como x a la n si x es mayor o igual a 0 y 0 si x es menor que 0. Nos preguntan, ¿para qué valores de n f' es continua en 0? Y ¿para qué valores de n f' es derivable en 0? Para este problema la única herramienta que vamos a utilizar son los límites laterales que ya usamos en el anterior ejercicio. Entonces comencemos. Recordando que la función se definió como x a la n cuando x es mayor o igual a 0 y 0 si x es menor que 0. Para esto es muy importante recalcar el dominio de una función. Por ejemplo, este dominio lo voy a dividir en dos, de 0 a más infinito y de menos infinito a 0. Se preguntarán por qué. Esto es debido a que para poder derivar esta función x a la n con las fórmulas ya conocidas es necesario tener el dominio de la función en la cual ésta sea continua. Y no podemos agarrar el dominio de menos infinito a infinito porque entonces habría problemas al derivar a la función. Así que la dividiremos. Entonces sea ahí el dominio de 0 a más infinito. Así tendríamos que la derivada de f' de x ahí sería n por x a la n menos 1. Y eso debido a que cuando x es mayor que 0, la función se comporta como x a la n. Y esa es una función que ya sabemos derivar. Ahora, sea j el intervalo que va de menos infinito a 0. Así se tiene que la derivada de la función es igual a 0. Porque cuando la función es menor que 0, se comporta como la constante 0 y ya la sabemos derivar. Entonces ya encontramos la derivada de la función para puntos mayores que 0 y menores que 0. Ahora hay que encontrar la derivada de la función para el punto 0. Como habíamos dicho, queremos encontrar los valores de n que hagan que la función sea derivable. Para esto hay que recurrir a la definición. f' en 0 es el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Lo cual sería límite cuando x tiende a 0 de f de x entre x. Esto porque en f en 0 se definió como 0 a la n. Pero, recordando, la función exponencial 0 a la n es 0 si el exponente es un número distinto de 0. Entonces tendríamos límite cuando... Para esto hay que utilizar la herramienta que vimos en el ejercicio anterior, que es ver los límites laterales. En este caso el límite por la izquierda sería del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x entre x. Igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, pero recordemos que la función cuando toma valores negativos se define como 0. Entonces sería 0 sobre x igual a 0. Y ahora los límites por la derecha sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha del cociente. Y recordando que cuando la función toma valores positivos se define como x a la n. X es estrictamente mayor que 0, por lo tanto esta división se puede efectuar. Lo cual sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la n menos 1. Y hay que recordar un poco sobre esto. El límite va a ser igual a 1 si el exponente es 0. Y va a ser 0 si el exponente es mayor que 0. El caso cuando sea menor que 0 no lo tocamos ya que el límite no existiría. Así, f' en 0 es igual a 0. Sí y solo si los límites laterales son iguales a 0. Y como ya vimos, va a ser igual a 0 sí y solo si n es mayor que 1.
Y como somos números naturales, n va a tener que ser mayor o igual a 2. Escribiendo a f' como una función a trozos sería n por x a la n menos 1 si x es mayor que 0. 0 si x es igual a 0 y 0 si x es menor que 0. Obviamente esto se puede reducir, pero lo escribo de esta manera porque lo voy a ocupar más adelante. La pregunta 2 nos dice para qué valores de nf' es derivable en 0. Entonces, hay que ocupar lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Derivar esto por separado en el intervalo de 0 más infinito y derivar esto por separado en el intervalo de menos infinito a 0. Si derivamos esto sería n por n menos 1 a la x a la n menos 2 para x positivas y 0 para x negativas. Luego, f' en 0 se definiría como el límite cuando x tiende a 0 de f' de x menos f' en 0 entre x menos 0. Pero entendemos que f' en 0 es 0. Así, el cociente se reduce al límite cuando x tiende a 0 de f' de x entre x. Lo cual es bastante sencillo de hacer. Así tenemos que f' en 0 es el límite cuando x tiende a 0 de f de prima sobre x. Vamos a dividirlo en dos casos, x positivas y x negativas. Si x es mayor que 0, tendremos que la función toma esta forma. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de n por n menos 1 por x a la n menos 2 entre x. Recordemos que x no es 0, entonces podemos efectuar la división. Será igual a x a la n menos 3. Okay. Ahora, este límite toma tres posibles valores dependiendo del valor de n. Es 0 para n mayor que 3. 1 si n es igual a 3 y infinito o no existe cuando n es menor que 3, ya que entonces esto sería negativo y habría que pasarlo abajo y el límite diverge. Ahora, x menor que 0. Si x es menor que 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' de x entre x sería igual, recordando que f' si x es menor que 0 es 0, entonces esto sería 0. Y la pregunta nos dice para qué valores de n, f' es derivable en 0. Por lo tanto, la función f' va a ser derivable en 0 si y solo si n es mayor o igual que 3. Les agradezco que se hayan quedado hasta aquí. Seguiré subiendo los ejercicios de poco a poco, tal vez de 2 a 3 por día. Y muchas gracias. Matemáticas, hijo. Conmigo alegarás, pero los números no mienten. 2 menos 2 es igual a 0 y te aseguro.